Bueno, Dios les bendiga a todos. Es un gusto verles a cada uno de ustedes. Quisiera comenzar a manera de introducción rápidamente porque solamente tenemos media hora. Entonces, a mí no me gusta, yo soy enemigo del poco tiempo para dar una exposición. Pero entonces quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias mientras tanto en el Evangelio de Juan, en capítulo 14. Juan capítulo 14 y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 9. Ahorita, más adelante vamos a estar haciendo la lectura. Pero quisiera comenzar en lo que buscan. Juan 14, 1 al 9. Evangelio de Juan 14, 1 al 9. Quisiera comenzar a manera de introducción citando a un hermano muy reconocido en su tiempo. El hermano ya falleció, pero se llama R.C. Sproul. Y dice esta frase. Préstenle atención. El incrédulo y el creyente, es decir, el incrédulo es aquel que no conoce, ¿sí? Que no cree en Dios y que no ha creído en Jesucristo. El que no cree, el incrédulo y el creyente, dice, no conocen a Dios. Pareciera como que una contradicción ahí, ¿verdad? Pero no por falta de revelación, sino por no creer en su revelación. Lo voy a leer nuevamente para que lo podamos ir como que masticando. El incrédulo y el creyente no conocen a Dios, pero no por falta de revelación, es decir, no porque Dios no se haya dado a conocer, sino por no creer en lo que ya Dios se ha dado a conocer. Entonces, imagínate que tuvieras la oportunidad de preguntarle a Dios, al Señor, ¿cuál es tu mayor interés, Dios, para con nosotros? ¿Cuál es tu mayor interés para mí, Dios? Tú le puedes hacer esa pregunta a Dios. Y esa es una pregunta muy atrevida, ¿cierto? Como que, oye, Dios, te va a decir Dios atrevido, como lo he escuchado que le dicen mucho por acá. ¿Por qué se te ocurre y preguntas esto? Bueno, esta es una pregunta que es dura, ¿sí? ¿Cuál es tu mayor interés, Dios, para conmigo, para con el hombre? Y voy a tratar de responder a la luz de la palabra esta pregunta, ¿sí? A la luz de la palabra. Es decir, no a lo que yo pienso que podría ser el interés de Dios, no lo que yo creo o no lo que han dicho algunas personas, sino lo que la Biblia dice, cuál es el interés principal de Dios para con nosotros. Ciertamente, esa respuesta está en nuestra Biblia. Y aquí es donde preguntan todos, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde dice en la palabra de Dios cuál es el mayor interés de Dios para conmigo? Entonces, acompáñenme solamente escuchando, porque ya los hice buscar Juan, que es nuestro texto, Juan 14, 1 al 9, pero escuchen cómo dice Jeremías. Y aquí está nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Jeremías 9:23, para los que están anotando. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero si alguien se gloría, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere enorgullecerse, si alguien quiere llenarse la boca, en otras palabras, si alguien quiere decir, de esto yo estoy seguro, dice Dios, gloríese de esto. Diga esto, que me entiende, y aquí está nuestro tema, y me conoce, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, el planeta donde tú y yo habitamos, ¿sí? Para los que están un poco perdidos, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Con esto entonces en nuestra mente vamos a orar. Padre Santo, queremos conocerte más. Nuestro anhelo, Señor, es seguir creciendo más a través del conocimiento de ti, Señor, a través de lo que nos has dejado, de quién tú eres, Señor, en tu palabra. Y en tu palabra, Señor, encontramos a tu Hijo Jesucristo, quien ha venido a revelarte, Señor, que se ha venido a revelar quién tú eres realmente, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos abras nuestro entendimiento y que ayudes a cada uno de nosotros que estamos aquí a que podamos evaluarnos, Señor, a realmente ver si te conocemos, Señor, si te hemos conocido o simplemente sabemos, Señor, que existes, que sabemos la información de que hay un Dios y sabemos la información de que hay
de que aquel Hijo Jesucristo vino a nacer y a morir en una cruz y solamente entendemos que pues hay información y solamente eso está plasmado en nuestras mentes, pero no te hemos conocido, Señor. Ayúdanos a poder examinarnos en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos retomando nuevamente el Club Bíblico, chicos. 2023, por la gracia de Dios, y es una bendición poderles entonces tener nuevamente, y escúchenlo bien, a cada uno de ustedes, a cada uno, a todos, ¿sí? Es una bendición que ustedes estén aquí, como ya Felipe se los dijo, y bueno, ya tuvieron un buen compartir, y realmente, les soy sincero, los hice parar para que, bueno, sabía que estaban media hora ahí sentados con el compartir, entonces no quiero que se me vayan a dormir. Entonces, quiero que presten mucha atención. Es un tema que probablemente dices, bueno, como que ya suena monótono, repetitivo, pero créanme que no lo es. Créanme que puedes evaluarte en este momento si conoces o no conoces a Dios. Si en tu diario vivir te habría llegado la duda de que, oye, ¿conoceré al Señor realmente o no lo conoceré? ¿Seré un hijo de Él o no seré un hijo de Él o una hija de Él? Y si te ha venido esa pregunta a tu mente, hoy te puedes responder a través de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por su palabra que la tenemos. Y es para mí un privilegio entonces poder empezar con el primer punto de nuestro tema mayor, que es crecimiento espiritual. ¿Cómo crecer espiritualmente? Y decía Felipe, y hemos visto que no podemos tener un crecimiento espiritual, no podemos crecer en alguien sí, en alguien del cual no conocemos y ni siquiera podremos caminar con alguien pues que ni siquiera conocemos, ¿cierto? Primero necesitamos creer o, como es el título de mi mensaje, conocer. ¿Conocer a quién? Conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Porque si no le conoces, entonces, bueno, no podemos pasar al siguiente punto. Simplemente y mucho menos al de caminar. Y muchos jóvenes hoy en día dirían, pues yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús. Y de pronto eso es lo que tú estás pensando ahorita mismo, ¿sí? Pero la realidad es que, chicos, hay diferentes formas, ¿sí? De pensamientos en la mente de los jóvenes. Y piensan que bueno, yo sí creo en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra forma es creerle a Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es creer que existe un Dios y tú dices, bueno, sí, yo creo que hay un Dios. Otra cosa muy diferente es creerle a ese Dios que sabes que existe. Y otra cosa muy diferente es entonces conocer y tener una relación de ese Dios que sabes que existe. ¿Sí lo captaron? ¿Quién se atreve a explicarlo ya? Si le pregunto, a ver, explícame lo que dices. Bueno, espero que sí lo estén entendiendo. Por el otro lado, hay otro grupo de jóvenes o de personas también que pueden decir, bueno, yo sí conozco a Dios, lo conozco, ¿sí? Yo he tenido una relación con Él, sé quién Él es, he leído su palabra, pero sinceramente no tengo un crecimiento espiritual. O sea, yo como que me quedé ahí en el de, sí, creo en Dios, sé que existe y lo conozco, pero hasta ahí me quedé. Y no he crecido con ese Dios. Es decir, nuestro segundo punto, que no lo voy a tocar yo, sino que lo va a tocar en la siguiente semana. Y dices, bueno, sinceramente, pues estoy estancado como el agua y como que estoy empezando a apestar como precisamente esa agua estancada. Entonces es preocupante para mí. O dices, mi vida espiritual está muy mal y necesito entonces crecer en mi vida espiritual. Necesito tener una vida espiritual que agrada al Señor. Y me gustaría entonces que entremos a ver qué es conocer a Dios o cómo conocer a Dios en esta narración de Juan 14, y lo voy a leer rápidamente. Nuestro texto realmente es el versículo 9, pero para que podamos entender lo que está pasando necesitamos ver el contexto muy rápido. No se preocupen que yo lo voy a hacer de una forma muy rápida. Dice 14:1 de Juan, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay.
Está hablando Jesucristo. ¿Listo? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocéis, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, ¿están conmigo? Entonces leamos juntos. Dice la palabra, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Quiero decirle, chicos, a cada uno de ustedes que Dios sabe todos tus problemas y mis problemas, y Él sabe que están directamente relacionados de alguna manera, directa o indirectamente relacionados al grado del conocimiento que tú y yo tenemos de Él. No se les olvide eso. Dios sabe de nuestros problemas y esos problemas están directamente relacionados, lo estoy repitiendo otra vez, directa o indirectamente relacionados al grado de tu conocimiento de Él. ¿Sí? Y que la solución a todos mis problemas, tarde o temprano, de alguna manera, estarán relacionadas, ¿sí? Al grado de mi conocimiento que tú tienes o que yo tengo de ese Dios. Ustedes recuerdan que en el jardín del Edén, cuando el conocimiento de Dios era el mejor que se podía tener, porque ¿quién había creado a Adán y Eva? Dios. Y Dios les hablaba y ellos podían audiblemente escucharle. Había un conocimiento muy grande, entonces, de Adán y Eva acerca de Dios. Era el conocimiento mejor que se podía tener acerca de Dios. No había problemas ni espirituales, no había problemas ni emocionales, ni relacionales, ni internos, ni físicos, ni externos. No había ningún problema. Toda percepción de Dios, en otras palabras, a partir del momento en que Adán y Eva caen, ¿qué creen? Toda percepción de Dios, toda forma de ver a Dios, ahora, ¿qué creen? Estaba distorsionada. Estaba totalmente transgiversada, ¿sí? Ahora había un gran problema cuando no había nada. Toda percepción de Dios estaba ahí defectuosa, deficiente, toda forma de ver a Dios por nuestra condición caída. Y deben de saber, chicos, jóvenes, que Dios es trino, ¿sí? Yo estoy explicando esto porque para lo que voy a decir necesitan entender esto. Dios es trino. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos lo saben, algunos no lo saben, quizás, pero ya lo van a saber. Dios Padre envía al Hijo, ¿sí? Dios Padre envía al Hijo precisamente a esta tierra para que nazca, ¿sí? Con un propósito. Porque, bueno, el Padre tenía que mandar al Hijo para darle a conocer ese Dios, para que nosotros le pudiéramos conocer. Porque el Padre no podía ser visto porque el Padre es espíritu. ¿De qué manera piensas que tú ibas a conocer a Dios si no se le puede ver? De hecho, dice en su palabra que nadie ha visto a Dios. ¿Sí? Solamente Cristo, porque Él es el que le ha venido a dar a conocer. Entonces, a través del Padre, Dios, Él envía a su Hijo, es decir, a Cristo Jesús, y Él viene a esta tierra, Él nace, se encarna como tú y como yo, literalmente de carne y hueso, ¿sí? Y nace con el propósito de dar a conocer a Dios. Todo esto es importante. No se turbe vuestro corazón, dice nuestro primer versículo. Y Jesús estaba preocupado por sus discípulos porque les amaba a todos. Y Cristo estaba muy preocupado porque él sabía que ellos iban a entrar en una crisis
muy fuerte cuando él dijera las siguientes palabras, que él estaba a punto de morir. ¿Y saben quiénes eran los discípulos? Eran los seguidores de Jesús. En otras palabras, eran personas que habían dejado sus cosas, personas que habían dejado sus profesiones, sus trabajos, su familia, completamente todo para seguir a este hombre Jesucristo. Esos son los discípulos. Ahora viene Jesús y entonces como Jesús está tan preocupado por lo que va a decir, él les dice eso precisamente de no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Cristo estaba muy preocupado. Y Jesús está diciendo que él se va a ir a un lugar especial. ¿Sí? ¿Sí leyeron conmigo el texto? Dice que él se va a ir a un lugar especial y cuando Cristo revela esto, él va él va a ir a preparar un lugar para ellos. Eso nos dice que él tiene una intención también de regresar. Si él va a ir a preparar un lugar, él para ellos, él entonces tiene la intención de volver con ellos, de tal forma que ellos puedan estar donde Cristo mismo va a estar, que es el lugar que él ha ido a preparar. Y Tomás, el discípulo, que empieza a cuestionar aquí, Tomás tenía una duda muy grande, hace una pregunta, ¿sí se dieron cuenta? Una pregunta muy lógica. Y nosotros tenemos que prestarle atención cuando leemos su palabra. Una pregunta lógica y le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Tiene sentido, no? Yo no sé para dónde tú vas, Jesús, ¿cómo voy a conocer el camino? Y miren, chicos, cómo es que Jesús es quien provoca esta pregunta de Tomás. Jesús vivía provocando a los demás para que le preguntaran cosas que él quería decir. Dice, ustedes saben el camino. Jesús le respondió a Tomás, ustedes saben el camino. Obviamente ellos tendrían que haber entonces preguntado, ¿cómo vamos a saber el camino si en primer lugar no sabemos para dónde tú vas? ¿Sí están conmigo? Bueno, Cristo entonces, al hacer esto, quería revelar parte de su identidad. Cuando Cristo les dice esto, está provocando precisamente a Tomás que le pregunte lo que él quiere decir para revelar quién él es. Dice, Jesús responde, Tomás, yo soy el camino. El camino, chicos, no es una trocha, no sé cómo le dicen aquí, una vereda, no es un caminito, ¿sí? El camino, cuando lo dice aquí Jesús y el evangelista Juan, es una persona. El camino es una persona. Ahora, no se les olvide esto, porque es importante que ustedes tengan esto mientras que vamos recorriendo por el mensaje. El camino es una persona. Dice Jesús, soy yo el camino al Padre, el camino a la salvación, el camino a la vida eterna. Yo soy el camino, yo mismo. Y aquí, jóvenes, empieza la parte interesante que me encanta, ¿sí? Del diálogo. Jesús le dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. Cuando yo estaba estudiando esta parte, chicos, yo me quise poner en los zapatos de los discípulos y estoy ahí sentados como un discípulo más, escuchando el 14º, no sé cómo se diga eso, discípulo, y estoy escuchando a Jesús decir las siguientes palabras. ¿Sí? Si ustedes me hubieran conocido. Oigan, es Jesucristo quien les está hablando a sus discípulos, las personas más cercanas. Los seguidores, los que dejaron todo. Yo como discípulo le diría, a ver, Jesús, pero nosotros tenemos 3 años, un poquito más caminando contigo. Hemos escuchado de tus enseñanzas, hemos abandonado nuestros trabajos, hemos abandonado nuestras familias, nuestros seres queridos. Es verdad, hemos escuchado tus enseñanzas, muchas veces pues a veces no las entendíamos, pero pues te volvíamos a preguntar para que nos las explicaras y volvíamos y pues tratábamos de llevar a la práctica todo esto que nos habías enseñado de alguna forma. Y pues muchas cosas no las pudimos llevar a la perfección. Yo dejé todo por seguirte. ¿Cómo tú vienes ahora y me dices que si te hubiera conocido? ¿Cómo sales con que si me hubieran conocido? Bueno, es que Jesús sabía que ellos
no le conocían. Triste realidad. Sus discípulos. No estamos hablando de gente incrédula, chicos, estamos hablando de las personas más íntimas, más cercanas al Señor Jesús. Y les dice Jesús, ustedes no me conocen. Bueno, ellos no conocían a Jesús como Él vino a dejarse conocer. Porque la manera como sus discípulos estaban comportando en el aposento alto, que era donde estaba habiendo esta plática, lo que estaban dando a conocer era la máxima demostración de que ellos no le conocían verdaderamente por lo que ellos ya habían hecho. ¿Qué habían hecho? Bueno, dos de ellos habían estado como que queriendo obtener poder, diciéndole a Jesús, bueno, Señor Jesús, cuando tú regreses en tu reino, yo me quiero sentar a la derecha y el otro decía yo a la izquierda. Y al escuchar los demás discípulos esto, se empezaron a enojar, se empezaron a irritar. ¿Y qué estaban pidiendo Jacobo y Juan? Porque eran ellos dos quienes habían hecho esta petición. ¿Qué estaban pidiendo? Poder. Querían como que sobresalir aparte de los otros discípulos. Querían como que ser los mejores, ¿no? Como que estaba entrando el espíritu de Satanás en ellos que hubo en la eternidad cuando Lucifer era el más hermoso, ¿sí? Y quería sobrepasar a Dios. Quizás pudo haber tenido un espíritu así Juan y Jacobo, ¿sí? Estaban peleando y discutían de que cuando Cristo regresara, bueno, se sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y estaban teniendo envidia a los demás. Cuando escuchaban esto, se irritaban. Y ese comportamiento de ira de los unos con los otros demostró que ellos no conocían delante de quién estaban verdaderamente. Porque su comportamiento era tan malo y hubiese sido otro completamente diferente si hubieran conocido verdaderamente la esencia de Jesucristo. ¿Sí? El que ellos no conocieran la verdadera esencia de Jesús explica con toda claridad, chicos, por qué todavía se comportaban como lo venían haciendo. Y esa es la verdad, jóvenes. Yo quiero que aquí prestes toda tu atención. Si no me prestaste atención en todo lo que yo acabo de decir, bueno, no me importa, pero presta atención en lo que voy a decir. Si algo tú puedes llevarte a tu casa, ¿sí? Si no te llevaste ya todo lo que dije y lo que voy a decir más adelante, llévate esto, aunque sea. No es para que no presten atención, es para que presten más atención. Porque esto que voy a decir es sumamente importante para sus vidas, muy importante para cada uno de ustedes. Tú y yo vivimos de acuerdo al grado del conocimiento que tenemos acerca de Dios. Es decir, tu vida va encaminada de acuerdo al grado del conocimiento que tienes de Dios. Tú tienes una, no sé cómo le digas, garrafa, no sé, donde ahí se va a asimilar todo lo que conoces de Dios. Simbólicamente, tú tienes esa garrafa y si está llena, bueno, dices, yo conozco totalmente a Dios, que es algo que no va a pasar aquí hasta que lleguemos a su gloria. Pero si está llena, dices, pues yo le conozco completamente y yo lo creo así. Si está llena, entonces tu vida debería demostrar que tú conoces a Dios de tal forma. Entonces ya quiero entonces que tú evalúes cómo está tu garrafa del conocimiento de Dios. ¿Cómo está? Pregúntate, no me contestes. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿O conoces a Dios? Sería la pregunta. Tú y yo vivimos de acuerdo al grado del conocimiento que tenemos acerca de Dios. Eso nunca ha sido diferente. Eso siempre ha sido así. ¿Y qué creen, chicos? El grado del conocimiento de Dios, ¿sí? Determina nuestra forma de vivir. Diciéndolo de alguna otra forma. Tomás había hecho una pregunta, pero en medio de ellos había 11 más, ¿sí? Y entre esos estaba Felipe. No Felipe Reyes, tampoco Andrés, el discípulo. Creo que Felipe Reyes hace la mitad de los discípulos aquí. Felipe el discípulo, ¿sí?
Y este Felipe tenía un carácter como que inquisitivo, en otras palabras, como que él quería, él era como que le gustaba indagar meticulosamente de las cosas. Y él, él era alguien así, le gustaba averiguar diligentemente la situación. Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, es como, muéstranos al Padre y ya no te vamos a hacer ninguna otra pregunta, te vamos a dejar en paz. Como, dime quién es el Padre, y entonces ya te dejo. ¿Sí? Felipe, sin lugar a duda, lo que quería era que Jesús viniera y con sus manos mágicas hiciera, aquí está el Padre, así es como luce Dios. Así. Míralo, escúchalo, siéntelo. Eso es lo que quería Felipe. Aquí está el Padre, así es como luce, eso es quien Él es. Lo que Felipe no sabía es que ver o escuchar o tocar no iba a curar su incredulidad. Porque Felipe ciertamente estaba cayendo en un momento de incredulidad. Nunca, nunca Dios, Jesucristo iba a hacer eso. ¿Sí? Adán y Eva conocían a Dios tan íntimamente como fuera posible, tan cercanamente, y en su incredulidad, aún escuchando a Dios audiblemente, chicos, Adán y Eva escuchaban a Dios hablar y veían y acababan de ser creados los primeros seres vivientes creados por el poder de Dios, cayeron en incredulidad y creyeron las palabras de la serpiente de Satanás. Miren que Pedro, perdón, otro discípulo más de Jesús, otro seguidor más de Jesús, otro íntimo a Jesús, vio sus milagros, caminó con él en el agua, lo vio transfigurarse, vio sus milagros, Pedro, y al final, ¿qué fue lo que dijo Pedro cuando arrestaron a Jesús? Yo no lo conozco. No conozco a ese hombre, no sé quién es. Ah, no sabía quién era, no le conocía. La ceguera del ser humano no es física, es espiritual. La ceguera del Hijo de Dios no es física, es espiritual. Y esa ceguera espiritual la podemos ver a lo largo de la narración que tenemos aquí, en toda la Biblia, pero precisamente en estos versículos, ¿sí? Y la vemos más claro en la vida de Jesús en los evangelios. Ahora, en otro evangelio, en Lucas 5, nos dice que Jesús está en una casa y los amigos de un hombre paralítico no podían abrirse paso a donde Jesús estaba en una casa adentro. Entonces ellos suben a la casa y tratan de bajar al paralítico por un hueco hasta donde estaba Jesús. ¿Sí? Bajaron al paralítico desde arriba del techo y Jesús estaba ahí y le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos, unas personas muy estudiosas, unas personas muy religiosas, muy celosos de la palabra en ese momento, eran súper celosos. Al escuchar esto, razonaron, como lo dice Lucas. Nuestra Reina Valera, nuestra traducción que tenemos, no dice que razonaron, dice otra palabra. Pero miren cómo lo dice. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? No sabían quién era tampoco. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque los fariseos abrazaban la idea de que, bueno, la ley, el Elohim, Dios, Yahvé, el Todopoderoso, el creador de Adán y Eva, de Moisés, del pueblo de Israel, aquel que era celoso de su ley, ellos abrazaban eso y ellos conocían todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, desde los sacrificios hasta lo que tú quieras de la ley de Dios. Ellos tenían en sus mentes la Torá, ¿sí? Y ellos empezaban a escuchar las palabras de este hombre que venía y le decía al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos quedan como, ¿qué? ¿Qué está diciendo este?
acaba de decir que perdona el pecado de este hombre que está todo postrado ahí, que no puede caminar, es un paralítico, un pobre, blasfemo. Dicen, literalmente la palabra dice así, ¿quién es este? Porque no le conocían. No solamente Dios puede perdonar los pecados. Se entiende que se le llama blasfemo a alguien que habla cosas en contra de Dios, ¿sí? No sé si lo sabías, ahora ya lo sabes. Pero ahora Dios es quien está hablando algo y es a él quien lo acusan, ¿sí? Escuchen que yo no acabo de decir Jesús está hablando, estoy diciendo que Dios está hablando, ¿sí? Porque es Jesús Dios. Algo y es a él a quien lo acusan de blasfemo. Ahora, chicos, no quiero que se pierdan. Nosotros estamos viendo esta historia en Lucas, ¿sí? Y quienes le acusan de blasfemo a Jesús no son creyentes. ¿Son qué? Religiosos, son fariseos, son escribas, simplemente celosos de lo que ellos creían. Y le están llamando blasfemos. Ellos eran simples religiosos y vaya que lo eran. Ahora, si ellos verdaderamente hubieran querido conocer la verdadera identidad, verdaderamente quién era Cristo, este momento que acaba de pasar cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, si ellos verdaderamente hubieran querido conocer a este hombre, a Dios, ellos hubieran aprovechado ese momento. Porque ese preciso momento era donde Jesús estaba revelando quién él era. Estaba dando a conocer al Padre. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Listo. Porque Cristo está haciendo esto entonces. Porque él conocía su incredulidad. Cristo, habiendo dicho entonces lo que dijo, tus pecados te son perdonados, no se queda ahí, porque cuando él dijo esto, lo que él estaba diciendo es que él estaba revelando a Dios. Ya para ir terminando, Cristo dice, en alguna forma lo pudo haber pensado, ustedes no les ha quedado claro quién yo soy, así lo dice. ¿Tienen la duda de quién yo soy? Bueno, escúchenme ahora. Si no les ha quedado claro, entonces se dirige hacia el paralítico y ya no solamente le dijo tus pecados te son perdonados, ahora le dice, levántate y anda. Y el que era paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa, enfrente de la cara de estos fariseos. Cuando estos incrédulos vieron, cuando se paró este que era paralítico, ellos hubieran dicho o reaccionado, opa, esto de verdaderamente aquí hay algo más grande. Pero lo que hicieron fue llamarle blasfemo. No le reconocieron. Y ustedes y yo, chicos, hemos actuado muchas veces así, estamos actuando así. Hacemos imágenes de Dios, nos hacemos imágenes de cómo Dios es, o nos imaginamos como fuera Dios, cómo actuar a Dios en nuestras vidas muchas veces. Y muchas veces decimos que si Dios no encaja en la manera de cómo yo entiendo que Él es, entonces yo no le voy a reconocer. Yo no le voy a aceptar. Es decir, yo quiero un Salvador, yo quiero a ese Salvador de mi vida, pero no quiero al Señor de mi vida. No lo quiero aceptar como Señor. Pero entonces nuestro actuar revela cómo es que pensamos de Dios. Muéstrame cómo actúas y te diré cuánto conoces a Dios. Otro ejemplo rápidamente es que está Jesús en la barca con sus discípulos, nuevamente con sus discípulos, y los discípulos se percatan de que hay una gran tormenta. Pues quién nos iba a dar cuenta de que estaban pasándola mal. Las olas estaban muy fuertes, el viento dice que era una gran tempestad, lo narra así Lucas. Y empezaron a tener miedo. Y ellos despertaron a Jesús y le dijeron, oye, ¿no te importa que nos acabe aquí la tormenta?
Jesús se levanta, se despierta y les dice a los vientos, cálmense. De alguna forma los calmó, el mar le obedeció, el viento le obedeció, las olas se calmaron, acabó la tempestad. Y ellos, ¿qué creen que dijeron? ¿Quién es este? Sus discípulos. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No le conocían. No le conocían. Voy a saltarme bastante. Yo sé que ya no tenemos tiempo, pero para terminar, voy a decir lo siguiente. Tú puedes conocer a Jesús como un personaje, ¿sí? Puedes conocer a Jesús como un nivel 1. Vamos a decirlo así. Hay gente que le conoce así, como un personaje sumamente importante de la Biblia, de hecho, el más importante. De hecho, es uno más, un personaje más histórico de esta vida, ¿sí? Como cualquier otra persona importante de la historia. Tú puedes conocer así a Jesús. Esto, vamos a hacer un test. Evalúate aquí. ¿Cómo le conoces? Nivel 1, ya lo dije. Nivel 2. O tú puedes conocer a Jesús nivel 2, tú puedes conocer a Jesús como un personaje histórico, no solamente eso, sino que también, ¿sabes qué? Yo sé que es el Hijo de Dios. Sé que Él murió en la cruz. De hecho, lo puedes también conocer como un profeta, como lo conocían o lo conocen hoy en día los testigos de Jehová. De hecho, fue el Hijo de Dios, no Dios, el Hijo de Dios, muy diferente. También así lo conocían los musulmanes. O nivel 3, que es donde la mayoría de los hijos de Dios probablemente están. Y probablemente pudieras estar ahí. ¿Sí? Nivel 3, y es que tú conoces a Jesús y sabes que Él es el camino, sabes que Él es la verdad, sabes que Él es la vida, que Él vino a morir en una cruz y que tú ya le entregaste tu vida a Él y Él te entregó la suya, eres nacido de nuevo y ahora tú eres un hijo de Dios. Nivel 3. Eres un creyente nivel 3, pero luchas mucho con tu pecado, pero luchas mucho contigo mismo y no llevas un crecimiento de tu vida espiritual, porque todavía no has comprendido y entendido ni la forma en que Dios es, ni su santidad, ni su justicia, ni nada de Él, que te lleva a pensar que precisamente mi pecado fue lo que le llevó a la cruz. Y por eso pecas. Podemos conocer así a Jesús. O nivel 4, para terminar, donde lo conozco tan íntimamente, le conozco tanto, estudio tanto su palabra, oro, paso tiempo con él, crezco espiritualmente, que mi vida está totalmente transformada, que no hay absolutamente nada, nada que me pueda separar de él. Chicos, si ustedes conocen su poder, tienen que vivir tal como lo están diciendo, de que conocen su poder. No simplemente se queden como que, yo sé que Dios tiene poder. Tú conoces la información de que Dios es poderoso, pero no vives entendiendo cómo es su poder y cómo actúa en tu vida. De manera, chicos, que necesitamos entender a Cristo. Necesitamos entender su palabra, cómo Él se ha revelado. Ya le pasó a los discípulos. Y cuando ustedes leen cómo ellos eran, chicos, ellos eran unos seguidores fieles, diciéndose fieles por no decir lo que ellos lo que acabamos de ver que ellos hicieron. ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Le conocemos? ¿Quieres crecer?
¿Quieres caminar en el conocimiento de ese Dios junto a Cristo? Necesitas conocerle primero. No puedes crecer en alguien el cual no has entendido, no has comprendido. Mi ánimo entonces es que podamos conocerle primero. Ánimo, chicos. Ya hicimos la evaluación y si tu evaluación quedó muy abajo, tú dices, uy, yo soy un nivel 2 o soy el nivel 3. Ora en ese momento y pide al Señor que te ayude a seguir conociéndole y a seguir entendiéndole. Oremos, Padre. Muchas veces no entendemos, Padre, por qué pasan las diferentes circunstancias en nuestra vida y a medida que no vamos creciendo en el conocimiento de ti, todo lo que viene a nuestra vida pensamos que son desgracias, Señor, que son mm, dificultades en las cuales tú no tienes nada que ver, pero muy incrédulos somos cuando pensamos así, porque no te conocemos, no entendemos, Señor, cómo tú actúas a través de esas circunstancias. No entendemos la gravedad de nuestro pecado porque no entendemos tu santidad, porque no conocemos lo santo que eres y pensamos que simplemente mi pecado pues es una ofensa y ya, pero que tú eres bueno y que tú perdonas. Pero no entendemos, Señor, que te estamos desobedeciendo y que, Señor, tú no tendrás por inocente al culpable. Y entonces nos la pasamos pecando porque no te conocemos. Oh Señor, líbranos de este tan mal pensamiento del hombre, tanto el incrédulo como el creyente, entre comillas. Señor, ayúdanos a poder conocerte más. Ayúdanos a poder entenderte más. Y a cada uno de los jóvenes que están aquí, ayúdalo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.